Hola, buenas tardes, buenas noches ya a esta altura, en esta temporada invernal. Bienvenidos a la cuarta entrevista tipo en vivo, perdón, de Tocar Madera. En Tocar Madera buscamos visibilizar un poco a los oficios en madera de Chile. Yo me llamo Jorge Boch, soy carpintero y hoy día nos trasladamos a la hermosa región de Frutono, de Futrono, perdón, que en Mapudungún significa lugar de humos, interesante tema, y nos vamos a poner en contacto con un proyecto tremendamente interesante llamado Cantauria Taller, con Jessica Vidal y Cristian Villena, que se dedican al desarrollo, diseño y fabricación de autómatas. Pero antes de conectarme con ellos, quiero como hacer una pequeña introducción con respecto a qué es un autómata. Y es bastante interesante porque el concepto de autómatas tiene raíces antiguas. Comenzó en la Grecia antigua con ingenieros como Herón de Alejandría, quien diseñó dispositivos mecánicos con movimientos automáticos. En la Edad Media y el Renacimiento, inventores europeos como Leonardo da Vinci desarrollaron autómatas más complejos, incluyendo un caballero mecánico. En el siglo XVIII, el concepto avanzó con la creación de relojes y muñecos mecánicos en Europa, especialmente en Suiza y Francia, que podían realizar movimientos detallados como escribir o tocar instrumentos. Así los autómatas son un objeto con un harto valor agregado y de una complejidad interesante. Eh, entonces se hace necesario eh, mostrar este pequeño espacio. Me voy a poner en contacto con la gente de Taller Cantabria, a ver si esto funciona. Esto siempre tiene una pequeña posibilidad de error. Aquí está. Dándonos. Esta parte debería ser rápida. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, te escuchamos bien. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. bien. Qué bueno, qué Estamos. entretenido esto, ¿no es cierto? Tiene una... Yo me pongo un poco nervioso al principio, por eso siempre como que trato de invitarlo a que nos tomemos una cervecita o algo así, porque las entrevistas en vivo tienen una cosa medio nerviosa. Entonces, gracias por eso, estar un sábado hoy día. Chiquillos, primero que nada, cuéntenme, salucita, salucita, yo estoy tomando vinito hoy día. Cuéntenme primero, ¿dónde están? Yo sé que están en Futrono, pero miré el mapa de Futrono y me imagino que no están en el centro de Futrono. O sí, cuéntenos dónde están primero. Estamos en el centro del Futrono, pues la ¿En pobla el del Futrono. centro? O sea, no en el centro como tal, sino en una población que se llama Los Castaños. Es un lugar Ya. bastante urbano que colinda también con una pampa y es muy interesante porque es como que está ahí entre lo urbano y lo rural ahí como a un paso, pues. Te demoráis 10 minutos hacia el lago y 10 minutos en subir a estar a los pies de la cordillera. Entonces como bien bonito también. Estamos en la casita que es de la Yeca, en donde armamos este espacio que es como un taller hace como ya 7 años, más, pues como 13 años más o menos, y hace 7 años con el cuento de Cantabria. Y desde aquí hacemos la pega, pues así como tanto desde nuestro oficio como también desde nuestra labor de padres, pues así como también esa pega, esa pega. Sí, yo también soy papá. ¿Tienen cuántos hijos tienen? ¿Uno, dos? Tenemos tres. Tres hijos. Ah, ya, pues sí, pues harta pega. Yo tengo uno y sí, es trabajo. Sobre todo en nuestro oficio que requiere harto tiempo, uno tiene que saber compatibilizar las dos cosas y todo ese tipo de cosas, ¿entienden? Por lo que leía, ustedes llevan harto tiempo juntos. No sé hace cuánto están juntos, cómo se conocieron. Siempre han estado en Futrono. Nos conocimos en Valdivia, porque Valdivia igual queda como cerquita de acá de Futrono, como a 2 horas. Entonces yo un periodo tuve que irme a trabajar allá a Valdivia y ahí nos conocimos con Cristi. Sí, Eso ya fue hace como 13 años. mm,
Sí, yo vivía en Valdivia, soy de Valdivia, ahí nací, me formé y todo el cuento. Y de ahí cuando conocí a Jessica nos vinimos a vivir para acá. Y ella me invitó en realidad. Entonces igual me gustó igual porque crecí como en un ambiente bien rural cuando era niño y después me tocó ir a vivirme como a la población, como, y anhelaba mucho volver como a esos ambientes como un poco más rurales, más cercanos como a la naturaleza, a esas cosas. Sí, sí, pues me imagino, por lo que he investigado de ustedes, gran parte de la inspiración que ustedes tienen en su trabajo es en esta observación detallada y profunda de la naturaleza. Claro. Entonces, yo introduje un poco a la gente con qué son los autómatas, pero antes de entrar en eso, me gustaría que nos contaran cómo llegan a un poco a esto que es una mezcla entre el tallado, el arte, el diseño y el autómata, que me cuesta un poco catalogarlo en un oficio en particular, es como un oficio aparte, en el fondo. Como que sale un poco de esto, porque hay autómatas de fierro, hay autómatas de madera como el de ustedes, pero es como una disciplina en sí mismo incluso. Claro, yo lo interpreto igual como una disciplina o un hacer que involucra muchos oficios a la vez, porque hay que saber desde la mueblería como tal, ya algunos conceptos como mecánicos, mucho planimetría, dibujo previo, es como bien importante, como todo lo planificamos antes con la YICA, como tú dices, eh, mencionaste como en la introducción que esto venía desde la antigüedad, desde Grecia, y es Tipo, algo que no es nuevo. O sea, nosotros no estamos inventando algo, es algo es como que agarráis algo y lo vais profundizando, vais aprendiendo de eso. Y, y el trabajo parte mucho en una planificación previa, porque en donde nosotros salimos a dar la vuelta recolectando las maderas que a veces van saliendo de la orilla del lago o de las que caen cuando hay temporales, como que caen ramitas de los árboles. Y en esa búsqueda también vamos observando los seres que habitan ahí, pues, o sea, las aves, los líquenes, algunos mamíferos, insectos. Ahí vamos mirando hongos. Todo lo que vayamos encontrando de con todo. la naturaleza se va registrando y estudiando. Claro. Sí, nos adquirimos algunos libros así como de aves, como que somos muy así amantes de las ilustraciones de pajaritos. Entonces, sí, otros de flora, así como, porque también hay que saber en dónde perchan estas avesitas, pues, y Sí, po. para poder representar bien una rama que tiene diferentes texturas, coloraciones. Otros que tienen que ver como con la pigmentación también de las maderas. Este es súper interesante igual y habla también de un oficio como bien antiguo, pues. Es cuando las maderas se pigmentan como de colores verdosos. Ya, Y sí, como Salting. es madera espalteado, claro. Tiene como, ¿ya? es un hongo que se posa ahí y la deja de ese colorcito. Lo interesante es que tiene que Excelente. pasar mucho tiempo para que el hongo entre y se pigmente por completa la madera. Entonces, el autómata que nosotros hacemos guarda relación completamente con lo que nosotros podemos encontrar en nuestro territorio, en nuestro entorno. Como que Oye, sí, eso me parece notable. Yo tengo la suerte de que uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Valdivia hace un par de años, entonces he estado yendo harto para allá y la verdad es que Valdivia es una ciudad importante por cómo está conectada con la naturaleza, porque, no sé, a mí me llama mucho la atención y por el tema de los hongos, en particular por el tema de los hongos, porque cuando uno entiende esto de lo que son los hongos, te das cuenta que es una visión que tiene todo como entrelazado, que me hace mucho sentido con su trabajo, que en el fondo ustedes eh, complejizan un poco el oficio, lo ponen en un nivel un poco mayor al mezclar varias cosas. En ese sentido, hay un punto que a mí me llamó mucho la atención en su correo, que hablan de esta co-creación. En Tocar Madera me interesa mucho como poner en valor y mostrar ese espacio colectivo, porque nuestro oficio tiende a una individualidad,
pero en su caso ustedes lo hacen de manera colectiva. ¿Cómo hacen ese proceso colectivo? ¿Tienen alguna metodología, aparte de la observación? Cuando ya llegan al desarrollo planimétrico, a un dibujo, ¿cómo llegan a esa conclusión? El, claro, el trabajo es compartido desde la idea del hacer, po. Después cuando como los bocetos, eso los vamos como pensando juntos. Yo como que armo un dibujito, o a veces la yeca, como un boceto muy básico, y ahí entre los dos los vamos conversando en cuáles materialidades vamos a usar, le integramos o no le integramos ñocha, a veces lana, como Claro, que dependiendo de qué queremos representar. claro. Por ejemplo, mira, acá hay como una de las últimas es un Wujin, y en ese Wujin hubo ese proceso, pues como ya salir a ver si es que lo encontrábamos, que no lo pillamos, pero que fue buscar cosas por internet. Igual ahí le llega bastante estudiosa, así como que me instruye harto cómo es la especie. Igual nos contactamos con unas personas de Panguipulli que ellos sí tenían registro de Wiki. Entonces igual ellos nos compartieron harta información y por ahí vimos cómo podíamos hacerlo. Claro. Mira, ese está como, no sé si se ve, ya ahí Sí, está. ahí se entiende, perfecto. Claro, Ah, un boceto muy así básico que después ya como que llega una planimetría un poquito más desarrollada. Y este dibujo ya como que lo hago yo más como yo personalmente, pero después esto ujú. pasa por un proceso como de corte, perforación, y de ahí hay otro proceso que es como la lija y la acabado, las pinturas al detalle, y ahí es compartido el trabajo. Lo tratamos de hacer así como encerando juntos, claro, como, ¿A no qué te sé, refieres con encerar juntos para que las piezas no se les ponemos toquen? ¿Cómo? cera de abeja, esa, Ah, ya, perfecto, perfecto. sí, o lo sellado, o el impregnante, el sellado de la Claro. madera. O a veces no hacemos uno, Ujú. nos mandan a hacer un modelo, pero hacemos al tiro como sin. Entonces Claro. se corta para todo y ahí vamos trabajando los procesos en conjunto. Con la que igual trabajo con la sierra, con el pedestal, así, con el taladro de pedestal. No, oye, entonces igual, y hacen el mismo producto seriado en el fondo, o sea, si hacen un diseño, hacen cinco de ese mismo diseño. Sí, sí. Ah, Y de qué ahí, interesante. vuelto a repetir el diseño, se agrega algo extra, po. Mm, Por ejemplo, este que es Chucao. el chucao, el este modelo chucado. ha pasado por varias formas. Pues antes era una caja cuadrada abajo ¿Ya? y después ya como que se empezó a abrir. Este palito estaba pegado sobre una tapa que había antes, acá como encima. Claro. Igual va cambiando. Sí, pues y van cambiando como, mira, por ejemplo, este representó como una primera serie que hicimos de picaflores. Y está Ah, hecho en ya, vellón, pero. tiene como unas piezas un poco más así como toscas, y de esto después evolucionamos como a la última serie que ya vendría a ser esto de acá. Y ya tiene unos cortes más perfilados, más redondos. Claro, el de la derecha ya tiene harto trabajo, porque en el fondo hay un trabajo de diseño, formas más Claro, curvas, y se más abre con. también la vista hacia lo que es el mecanismo adentro. Entonces como Oye, que sí. hicimos 5 de estos y después Mm, hacemos 5 de estos y cuando ya se acaba el quinto de este, la otra serie algo cambia en el Siempre van cambiando. sí, po. Y perfecto. además como, Del antiguo Chucao. claro, ahí está como, Perfecto, claro, y lo van perfilando porque van puliendo el mismo diseño. Y yo no sabía que hacían de a 5, eso me parece súper interesante porque el trabajo seriado permite también pulir ciertos procesos para que te salgan un poco más rápido, porque en el fondo, no suponte, algo que me tiene súper como, o sea, son dos preguntas. Uno, ¿cómo definen qué se mueve? Me imagino, por lógica, que tiene que ver con el movimiento del mismo animal que quieren representar. Sí. O sea, eso ahí primero lo decidimos cuando hacemos la observación. Pues decimos ya. Igual en el caso de Chucao fue como al revés, porque primero hicimos una abeja que hacía como vuelta y vuelta, y de ahí dijimos, ay, puede ser representar como el Chucao que se
desplaza a saltito en el bosque, entonces era como que calzaba justo con ese mecanismo. Y ahí lo utilizaba. Claro. O a Excelente. veces nos pasó tenemos una pieza, en la última que hicimos, que la compartiste igual en la historia, del Yukon Ujú. que canta. Ese fue como muy chistoso Sí, porque queríamos hacer una obra que sonara, pero era un fío fío al principio. Y intentamos de hacer un silbato fío fío. Y nos ya. buscamos silbatos y investigación de dónde está. Por ejemplo, cachamos que en Brasil tienen como 300 silbatos de aves. Son Oh, muy capos para inventar silbatos. Y hay un francés que igual hace silbato. Y tratamos de llegar al fío fío y al final nos sacamos un timbre que sonaba como Yukon. Entonces cambió todo el proceso y no se hizo un Fío Fío y se hizo un Ducomp. O sea, lo que nos dio el personaje fue el sonido. A veces ciertos excelente. movimientos te sugieren a ciertos personajes. Por Sí, ejemplo, en este, como que se mueve hacia los lados y además como que hace un pequeño salto hacia arriba con el exactamente. mismo mecanismo. Pudimos resolver el cuello y la cabeza del Martín Pescador. Como que se levanta, ¿cachai? Y este es un modelo muy antiguo, este es como de los primeros que hicimos. Después como que se ha ido mejorando. Entonces como que a veces los movimientos te sugieren el personaje y a veces la observación misma de ese pajarito te sugiere un mecanismo, que al final los mecanismos siempre son los mismos. Como que hay una leva con un eje desplazado, una manivela que le da el movimiento. Desde el personaje también, primero se planifica el personaje y de acuerdo al desplazamiento que tiene este personaje, se planifica el mecanismo. Mira, acá yo tengo un... Aquí está. Este es el Wii. Este que mostré antes en el Ujú. dibujo. Y bueno, y tiene dos cuerdas. Una levanta y la otra Ya, mueve la cabecita. ¿Sí? Entonces, ¿qué perfecto. es lo que... Estas dos cuerdas, por ejemplo, una tiene un desplazamiento de 3 centímetros y la otra tiene un desplazamiento, no sé, de 5 milímetros. Y esas son las medidas que se tienen que programar en el mecanismo para que este personaje se mueva como queremos que se mueva. Es bueno, sí, ese yo creo que es como el centro del tema, porque tú me comentaste que de alguna otra forma igual diseñaban este mecanismo. Y Sí, ahora dijiste una palabra que me gusta mucho, que es programar, porque en el fondo tú tienes que, de alguna otra forma, definir qué va a ser ese movimiento. Y en ese, me imagino, siempre es un eje central que se mueve, que hace que algo suba y baje en claro. torno al mismo eje. Y eso ustedes evidentemente lo diseñan de antes, pero suponte, cuando le ponen el tema el último que mostraste tú, que hacía sonido, que tenía también una espiral, eso le agrega otra complejidad. Sí, mira, esta es la plantilla del mecanismo de ese modelo. Perfecto, ¿Cachai? justo, mira, fantástico. Ahí está el eje, estos son los Mm. pilares. Entonces esta plantilla Ujú. también me sirve para marcar en los puntos de la base de la madera en donde van a ir las perforaciones. Y estas son las Claro, plantillas del mecanismo. Ocupo un cartón piedra con las tres vistas así. Y ahí y se listo. platica. Y después esta misma sirve como... Mira, por ejemplo, esta es la plantilla de la tejedora. Entonces, es que es muy bacán esta obra. Sí, no, de eso se trata esto, chiquillo, así que por favor, muestren Mira, todos como que estos esta secretos. es la que va ahí, ¿cachai? Y Ya, tiene esa perforación acá, ¿cachai? Este hoyito acá perfecto. donde sale la araña. Claro, y te marca, y podéis hacerlo repetitivamente, y eso también te permite reproducirlo, y eso también te permite mejorarlo en el tiempo, Sí, porque en el fondo todos sabemos que trabajar madera toma tiempo, esfuerzo, energía. Yo que tengo un hijo tengo que hacer malabares, ustedes que tienen tres hijos me imagino que tienen que hacer más malabares, sí. entonces hay que optimizar el tiempo, y la plantilla es como el secreto máximo aquí. Sí, claro, tenemos plantilla de todo se hace una plantilla. Sí, tiene que haber porque además también estandarizáis ciertas medidas. Po. Cuando Claro, este es el taller donde trabajamos como las cosas limpias, pero abajo está el taller con la sierra de banco, ¿cachai? mm, Donde hay más polvo, más mugre, claro, y la ahí no nos mecanización. gusta entrar mucho, pues nos metemos a cortar todos los palos así, a perfilar, a Ya, sacar más o menos todo en una medida estándar, así como los tamaños, que después eso ya les dais la forma. También ha sido un trabajo como en la madera, también como eso, como que sí, muchas veces perfila el palo, deja la base
y al otro año cuando la vaya a usar está torcida, ¿cachai? Sí, pues. Como- Entonces eso también te ayuda como a entender que las maderas tienen que pasar periodos de secado, y más si los vais a usar en mecanismos donde si se tuerce la tabla, se aprieta todo, ya no gira después. Sí. No, pues ya ahí está todo el tema. Y aparte ustedes, lo que me contaban ustedes, la materia prima la recogen de sus recorridos, como sus travesías por su entorno. Entonces, en el fondo ahí también, bueno, aparte que hay otro valor agregado, porque en el fondo ustedes recogen material, reciclan, no le compran, que es un tema súper importante en nuestro oficio. Eh, pero me imagino que en ese proceso de selección la madera de pronto está mojada, hay que esperar que seque, o quizás esta madera la ocupo. Yo tengo un amigo tornero que a veces le regalan una madera y la ocupa un año después porque tiene que esperar que seque. Eh, pero hay un detalle que me interesa harto que nos cuenten, es como ustedes van caminando por el borde del río y de pronto ven un palo y en ese momento se les ocurre qué van a hacer con ese palo o van recogiendo materia prima como así de sencillo. ¿Cómo sucede ese momento? Me imagino que es medio epifánico, me imagino, no sé. Sí, igual sucede en algunas temporadas, no, porque acá, por ejemplo, la que vamos a recoger al lago es en invierno, porque ahí es cuando los ríos sube el agua y traen todos los palitos del bosque que quedan por ahí de orilla del río, entonces vamos ahí a un sector que se llama el Arenal, que es donde llegan la mayor parte de las maderas, bajan por ahí por el río Nilagua. Entonces ahí se llena de madera y ahí vamos con un saquito, recogemos como los palitos esos de los más verdosos que sabemos que usamos harto para los chucados o para otras, también para los voladores. Entonces ahí como que ya Sí, tenemos ya el ojo para ir viendo cuáles nos sirven. sí, por ejemplo, este es el volador y ese palo de ahí es madera flotante. Siempre como que para este modelo al Nada. menos en vuelo, como que le metemos Sí. el cuento Claro, y este que igual como que del palo. representa un cerro, no sé, para nosotros. Sí, no, se ve perfecto. No, está perfecto. Es que aparte, yo, o sea, a mí me pasa que yo soy de Santiago, ¿cachai? Yo tengo que comprar madera todo el rato. Y en el último tiempo he estado como hablando con el Ariel de Materia Viva. Mira, aquí está el Cristian de Tarugo Puerto Varas, que trabajan con la recolección de madera, que es un tema sumamente interesante de abarcar porque no es solamente la recolección de madera, porque recolectar madera es re fácil, es lo que tú haces con esa recolección, ¿cachai? Y en su caso, y en el lado de Cristian, ustedes lo que hacen es que hacen una observación crítica del entorno. Más encima, como Jessica comentaba, más encima entienden los ciclos, porque se recoge en invierno, porque bajan los de hielo, no lo sé. Entonces también están conectados con el entorno y con los ciclos, que es sumamente interesante de destacar. Y más encima, eh, ocupan esta materia prima y la transforman en una pieza. Yo siento que, insisto, como que el tema del autómata me cuesta catalogarlo si es arte, si es oficio, si es diseño. Siento que son las tres juntas, ¿me entienden? Porque sale un poco de la cosa, el tema del mecanismo, para mí por lo menos lo encuentro complejo. Evidentemente ustedes ya llevan varios años, eh, pero involucra también agregarle movimiento a una pieza inerte. O sea, yo el mayor movimiento que le entrego a una pieza inerte es una puerta, un cajón o un movimiento de subir y bajar. Pero en su caso imitan un poco el desarrollo orgánico de su territorio más encima. Entonces, quiero como destacar ese esfuerzo, porque aparte es su esfuerzo, o sea, yo no sé si ustedes hacen otras cosas, pero hacer un autómata debe tomar tiempo. Me encantaría que nos contaran eso. ¿Cuánto se demoran en hacer? Me imagino que trabajan por partida. Se hacen cinco. ¿Cuánto se demoran en hacer cinco de uno? Evidentemente unos más complejos, otros menos complejos. Sí, por ejemplo, los más simples podemos hacer 5 en un mes quizás, de los más básicos. Pero Ya, en la última serie que fue de 5 del Guillín nos demoramos un año, 2 meses en hacer esos 5. un año. Perfecto. Y el Yukon, este que canta, fue una investigación de 2 años más o menos, en donde hubo porque pasa también por como que armáis un prototipo y este prototipo pasa por las manos de todos, de los hijos, de alguien que viene de la familia a visitar, como que, oye, pruébalo y dale vuelta para todos lados.
como sin cuidado, pues, así que ponerlo a prueba, pues. Y ahí Sí, entonces pues sí, aparte igual, también de prueba, en que lo llevamos a ferias, y a veces se rompen por ahí ciertas partes, y hay que pensar en maderas más duras. Bueno, a veces incorporamos el Otro bronce, material, claro. Estaba incorporando harto bronce ahora también en el trabajo, así como antes ocupábamos el galvanizado y después nos empezamos a dar cuenta que se oxidaba. Entonces el bronce es como que además es más orgánico, no se oxida y queda mucho más bonito. sí. Sí. Pero Oye, claro, demora harto el proceso desde que parte la idea hasta que nace. A veces en el año podemos hacer 2 autómatas nuevos. Como que tenemos ¿cuántos diseños? Como 15, 20 más no tenemos en todos estos años. Y han claro, salido como 2, 3 por año. Sí. como creación Lo bueno nueva en el fondo. sí. Y lo bacán es que hacemos diseños que nosotros pensamos, pues como que igual hay hartas plantillas en internet que uno puede seguir, ¿cachai? Pero nosotros tratamos de buscarle como igual, darnos el tiempo en la planificación, en demorarnos en el dibujo, en medir bien, para que después cuando llegue a la madera como entendiendo este material también tan noble y que cada vez más escaso, la idea es que cuando llegue a la madera no equivocarte, porque si no después esa madera va a servir para la astilla, para el fuego. Sí, la idea, ¿no? Pucha, sí. La idea es usarlo bien. No, pero me parece súper positivo porque una de las cosas que más pasa en los oficios de madera es que uno entiende a valorar, o sea, no sé si es valorar o planificar, yo creo que es una mezcla entre las dos cosas, el tiempo, porque en el fondo nosotros trabajamos con el error, por decirlo así, el aprendizaje según un amigo, como que según un amigo los errores no existen, todo es un aprendizaje. Y en objetos como los que ustedes hacen, se materializa así hecho madera, eso, porque un prototipo tiene que cumplir, como tú dices, varios procesos, porque aparte es una pieza que se mueve. A mí como que me da terror ofrecer productos que se muevan, porque tiene que durar. Y como ustedes bien dicen, los productos que se mueven transitan de mano en mano en mano, y no todo el mundo tiene esa delicadeza que quizás uno ha obtenido con el tiempo, ¿cachai? Entonces, Y para los me niños parece son muy maravilla, así, una atrayentes, maravilla. como que en hay las que ferias, Se vuelven locos. se quedan un poco nerviosos. Claro, porque aparte igual ustedes trabajan, aparte del mecanismo y aparte de todo, ustedes representan animales reales, con un Sí, comportamiento orgánico que busca emular al animal mismo, ¿me entienden? Entonces, en su entorno. Entonces, claro, yo veo un niño chico ahí de estar maravillado, esta cosa de madera que se mueve, deben fascinarse, pero claro, lo deben mover con una cierta brutez porque no miden su fuerza. Entonces tiene que estar bien hecho. claro, ¿Cachai? claro. tienen que soportar Oye, esa Y ahora claro. mismo también curiosidad. estamos pensando también en eso, en cómo hacemos presentar esta cuestión como de una manera más popular. ¿Sí? Como, son piezas que tienen su valor y que a veces llegan a ciertas personas que pueden pagarlo, digamos así, pero hay Ujú, personas que igual nos gustaría como que llegue como ya no que sea un producto de feria, sino como un objeto de exhibición. ujú. Entonces, también ahora estamos pensando en eso, en cómo esto lo podemos poner en un pedestal así, a suelo bien sólido, y que podáis hacer la vista completamente y que se expongan así como en colegios, en biblioteca, no sé, Oh, yeah. así como Oye, es llevarlo que me parece súper. como popularizar el autómata, pues que tenga mayor alcance, eso, porque O, o sea, yo por ahí hace un rato les mandaba saludos el Manolo, Manolo, sí, Manolo Autómata, que es hermano, bastante conocido. sí, Sí, pues bastante conocido, yo lo ubico. Muchas gracias por ese saludo. Yo sí, le sigo su trabajo hace un buen rato. Y claro, el tema el concepto autómata, como les decía, tiene mucho tiempo. Yo hace un tiempo atrás caché uno de un relojero francés que en este minuto no me acuerdo, pero que era un autómata que escribía, ¿me entienden? Entonces, al nivel al cual se puede llegar, sí. solamente Creo que depende de la creatividad. la persona no lo terminó, y como que lo terminó su hijo así. Fue como que el loco dedicó la Este era vida y lo sí, termina.
Y ahora Un relojero hay francés. sí, y ahora está haciéndole una reproducción, un gringo le estaba cachando, como que está haciendo el mismo autómata, y ¿Ya? ya lleva como 4 meses y le está quedando, así, lo está haciendo. Es Sí, un pues porque, trabajo. sí, no, porque en el fondo, aparte, tenemos una, yo no sé, pues una fuerza poderosa llamada inteligencia artificial y la computación. Nosotros ahora estamos hablando a través de una red social y todo el tema, ¿no? Pero la gracia de los autómatas es que son mecanismos análogos, ¿cachai? Que requieren un desarrollo de ingeniería chica, grande, pequeña, como lo quieran llamar, pero que involucra horas de trabajo para que se desarrollen, y más encima, ustedes le hacen con un movimiento orgánico, porque la otra parte que tiene su trabajo es que tallan. O sea, es un Sí, tallado sumamente detallista, porque no es solamente el tallado, es tallado y pintado. Entonces, hay todo un trabajo artístico, mecánico, con profundo, la sumamente interesante. Por Yera, eso, antes de comenzar con todo este cuento de las artesanías y todo, éramos pintores, así como muy de la Muralista. pintura muralista, pintábamos mucho perfecto. letreros, éramos los letrereros. Pintamos todo el cielo de Futrono y quedamos sin pega. Sí, claro, y en ese, y también acá pasa en Futrono que es un pueblo maderero. Entonces acá la gente ¿Mm? tiene el oficio en la madera, son muy talentosos. Sí, muy bueno Mm, Muy bueno, entonces si acá nosotros íbamos a hacer cosas en madera, era muy difícil competir con ellos. Pues. Así como no nos íbamos a poner a hacer una tabla, una cuchara, porque eso acá hay gente que los hace muy bien así. Entonces, también ahí también hago la alcance al Manuel ujú. Almano, como que igual fue bastante abierto así como a explicarnos un poco el tema de los autómatas. Pues lo vimos, yo lo vi hace como 7 8 años como en la tela, así, y dije, Mm. mira, Yeka, esto deberíamos hacer, porque estábamos justo en eso, pensando qué hacemos y ahí aparece como... claro, algo diferente Mm, que se pueda igual desarrollar con lo que había acá también, por los materiales, las lanas, maderas, fibras. sí. Y el ir aprendiendo también se fue dando así con eso, pues. Como con el ir haciendo, fuimos ahí aprendiendo. La Yeka tiene, sabe de orfebrería, de, del tejido y todo eso, y eso también se complementa con lo que yo sé en el dibujo, en la pintura. El tema de las maderas llegó a mi vida así de una manera muy fortuita, como que me tocó trabajar en un colegio en Valdivia a cargo de un taller de madera y atendía a unas niñas. Eso. Y me ¿Ya? pasaron un taller que tenía todas las herramientas y me dijeron, hazle clase a unos chicos aquí y ya, hay que aprender así. Fantástico. Y eso fue hace como, ¿cuánto? 10 años atrás. Y ahí estuve como 4 años y dije, igual quiero tener mi tallercito. Y ahí empezamos como todos los meses A comprábamos comprando las herramientas. herramientas, así. Un mes un cuchillo, otro mes un formón, otro mes una gubia, y así como de muy poquito. Y tratamos de hacerlo con muy poco en realidad, no ocupamos tecnología sofisticada, nada, todo No, pues. así muy de manera precaria, pero dándole ese valor también a la precariedad, que yo siento que también tiene su poder. Pucha, dijiste una palabra, una frase que a mí me llega hasta conmover, que es como una de las gracias de los oficios en madera, de los oficios en general, es que podemos hacer mucho con muy poco. Y eso sí, es como un superpoder, siento yo. Es una metáfora, en todo caso, no es que sea un superpoderoso, pero, pero permite sortear un poco la vida desde un lugar en que tú, ya con entrenamiento y con dedicación y con pasión y amor, y ustedes que más encima tienen un trabajo colaborativo, te permite aprender de verdad el tema, ¿cachai? Porque es mucho ensayo y error, ensayo, trabajo, 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 dedicación. Y, y eso es sumamente interesante, pero aparte de eso, hacerlo con poco. A mí me pasó un poco eso mismo al principio, como que caché que si entendía un poco cómo funcionaban ciertas herramientas manuales y eléctricas, podía hacer muchas cosas, ¿cachai? O sea, ustedes al final lo que decían, me imagino que abajo tienen la sierra Quincha, no sé, no tengo idea de qué es lo que tienen, pero ahí el trabajo es pequeño, o sea, cortáis, achicáis y después se viene el trabajo fino que es el taller donde están ahora, Así Sí. es, tal cual. Sí. ¿cachai? Y,
hay otro punto que tiene que ver con el mecanismo, como que a mí me, como yo les te comentaba, me gusta mucho el proceso. El mecanismo ustedes lo diseñan antes, ¿no es cierto? A través de estas plantillas que desarrollan y eso les permite hacer el movimiento orgánico, pero me comentaban de que ahora le están poniendo bronces porque hay una parte que no tengo tanta claridad. Suponte este pájaro que vuela, ¿cómo unen las piezas? ¿Cómo son piezas metálicas o madera? ¿Te refieres a las bisagras como de las alas? Hay, Claro, o sea, las partes que se mueven, porque sé que el eje es de madera, no sé cómo se llama, esta como redondela que sube y baja, ¿biela puede ser? eh, la leva, no sé. Leva, eso, leva, claro. Sí, Eh, claro, son en la mayoría madera y los alambres se ocupan como tensores, ya, como, sí, como piezas, Ahí va el bronce. ahí va el bronce. Pero las ya, articulaciones lo claro. unimos con un hilo invisible por dentro, así como perforaciones con una Ah, broca de 1 milímetro se van anclando por dentro. Como que pasa un hilo por dentro ah, de la forma. Como que, perfecto. Sí, no, es que por eso, porque como yo veía las piezas y cachaba que habían unas varas que subían o que bajaban, pero había una parte que era como en las alas, que no lo creí. Eso, claro, sí, mira, por ejemplo, esta es una ballena, hermoso. este es un modelo de un francés igual, po. Sí, sí lo caché. Y estas partes están unidas, claro, tiene dos hilos de bronce de invisibles, de, de plástico. De estos hilos de Ya. pesca. Igual los hilos de pesca aguantan caleta de peso, así. Entonces va por dentro y eso le permite la articulación ahí. Y el bronce es únicamente como para tensar hacia arriba y abajo, generar ejes como un poquito más orgánicos. Y ocupamos el galvanizado. Y el galvanizado al oxidarse también interfería con la madera. Como que se apretaba un poco también notamos. Entonces también hay otras piezas de bronce que empezamos a usar cuando está el lector de programación en la rueda de programación de los Mm, autómatas que son más complejos. Hay un lector que va en una rueda dentada que tiene diferentes formas que hace subir una sí, palanca. Entonces la exactamente. punta de esta palanca, para evitar el desgaste, se encamisa con bronce también. Ah, Entonces esas ah, piezas mira. así como, o a veces el eje se le coloca un buje también de bronce, como esas, Son las piezas que están en contactos con otras partes para que no se claro, las que gasten en tienen el fondo. mayor roce y mayor, así como que Claro, hay, porque en el fondo su producto tiene que durar, no sé, un mueble tiene que durar promedio 15 años, pero un autómata, ¿cómo se define cuánto tiene que durar? O sea, o nosotros les proyectamos que duren por lo menos unos 15 años, así, perfecto. muy así ambiciosamente. Quisiéramos que duren 100, pero es complejo Claro. igual. Pero O tenemos piezas que sea, nosotros tenemos hace 8 años y están pequeñas, andan. Y eso que eran piezas que hicimos al principio y que no tenían como la misma calidad de las que tienen de ahora. Pues. Ahora empezamos a dar más cosas, más detallitos. A medida que uno perfecto. Oye, va aprendiendo. sí, pues, el proceso detallado que ustedes hicieron con sus productos, porque ustedes me decían que eran autodidactas y que los dos tenían afinidades con las artes, por decirlo así, pero en el proceso detallado, o sea, tallar es complejo, o sea, hay que entender, yo siento que es donde más se tiene que trabajar en función a favor de la madera, para poder como dejar una pieza firme. ¿Cómo llegaron a manejar eso? Porque en el fondo su nivel de manufactura es súper alto y en ningún minuto me han comentado cómo aprendieron a tallar, en el fondo. Eh, Eso fue netamente gestión de ustedes. fue así como todo lo que nos surge, que somos medio estudiosos y medio así Ujú. como que si nos gusta algo, el entrenamiento es lo fundamental. Entonces, el último ejercicio de entrenamiento que hicimos detallado fueron los prendedores. Mira, aquí los tengo. Que son retazos que nos quedan de cuando hacemos escultura. Y este es el retazo que Ujú. sale de al lado, ¿cachai? Como que, entonces el chucado. Sí. Y aquí le integramos el ojo. Antes era como el ojo solamente pintado por fuera. Y después ya como el ojo tallado. Entonces como
que esto, en hacer esto, aquí tengo otro. Sí, en hacer esto, Excelente. como que un tiempo nos picamos con la yeca así como desde el año pasado, así tallando, no sé, todo el mes, ¿Ya? puro prendedor. Yo creo que eso así se aprende, así como Sí, pues. entrenando Claro, la porque los mano, primeros carpinteros que salieron iban como su cabecita bien redonda, así, parece un la chupete. forma era muy la de ahora. Claro. Y era también porque no teníamos la observación, pues después fuimos adquiriendo Sí, pues, libros, detalle, ya después más observar los la libros, anatomía. claro, la anatomía. Ah, y eso también es interesante, mira, como que el tallado. Ay, también. Sí, El pues el tallado tallado. anatómico. Por ejemplo, mira, este es una cabeza de bandurria. El ¿Ya? hueso. Oh. Espera. Entonces esto ya te da una plantilla para... De esto nosotros hacemos una cabeza de bandurria que tiene un Ujú. silbato y tú lo soplas y canta como bandurria. No lo tenemos aquí. Se Pero agotaron. se Ya. agotaron. Es un silbato bandurria. Tac, 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 hace. Ya, pues, entonces, aquí es más fácil guiarte como por el huesito, porque entiendes que Sí, ahí pues. está el ojo, entiendes más o menos el tamaño del ojo, hay unas texturas, la forma del pico, es brígido, así como... No, está Entonces, clarísimo, está fuimos clarísimo. agarrando en nuestras salidas también a terreno estas cosas, Se encuentran Mm. tesoros. estos Sí, tesoritos que también nos pues. ayudan en ese trabajo que tú dices escultórico detallado. Porque sin esto como que no entendí la anatomía, pues veis como todo redondo, así nomás. Sí, pues ¿Entiendes? exactamente, porque en el fondo ese trabajo como de observación que es sumamente importante, que es un proceso, a mí el tocar madera busca visibilizar los procesos, es un proceso que nadie ve, lo ven ustedes nomás lo ven, es un proceso para ustedes Mm, y nadie más, ¿cachai? sí. Pero eso es un montón de tiempo, ¿cachai? Y requiere, como ustedes dicen, disciplina, dedicación, pero una palabra que he aprendido a amar, antes no me gustaba tanto porque no era tan bueno para entrenar, pero el entrenamiento, ¿cachai? El entrenamiento en este oficio para desarrollar esa sensibilidad que uno tiene en las manos eh, requiere años, años, no son meses, porque en el fondo tú tienes que, uno, entender la herramienta primero, y nosotros tenemos un montón de herramientas. Eh, lo otro es entender el material, la materia prima, que en su caso ustedes más encima lo recogen del suelo, entonces hay un doble trabajo, porque en el fondo si yo voy a una maderera, compro un palo que ya está calibrado, todo, etcétera. Pero ustedes tienen que recoger un palo, mirarlo y decirle, aquí puedo hacer un fiu-fiu, un billín, qué sé yo. Y ese proceso se va adquiriendo en el tiempo, nomás por un entrenamiento. Es como una cosa que sucede en el hacer, que eso es fantástico porque eh, más encima esa observación sucede en un entorno natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces, por eso les preguntaba cómo había sido este proceso como del aprendizaje del tallado, porque yo he tallado un par de veces y es complejo. Más encima tenéis que saber afilar E- bien. Ese es otro tema, Entonces, como de los filos, como que tenéis que sí, tener buenos cuchillos. Yo ahora estoy usando exactamente. un cartonero que es como unos cuchillos, unos filos que se llaman olfa, que son Sí, se los capuchos, cacho. son así bacanes como para hacer cosas chicas y finas. Como que es lo que me ha ayudado bastante, como a evitar accidentes también. Po. Si trabajáis con una herramienta que está bien, como que es fácil cortarse, y cortarse con una herramienta que no está muy afilada también es más fome. Sí, no, Entonces, yo. eh, Trabajar con las herramientas bien afiladas es importantísimo. A mí me pasa que, no sé, por suponte, ¿cómo se llama? Que no era el Martín Pescador cuando estáis tallando la cabeza, me imagino, que es una pieza que es una cosita así, ¿cachai? O sea, me cabe en la mano, una cosa sí, así. por eso Entonces, el entrenamiento es bueno. Por eso, porque tenéis que entrenar los músculos del brazo. Así como que sí, igual nos lesionamos a veces. Nos sí, hemos po, lesionado. Y entonces tenéis que estar así como ya una cantidad de horas en el ejercicio, en el entrenamiento, pero también otra cantidad de horas ejercitando el músculo, haciendo estrellitas, ¿cachai? Así como sí. los hombros, ¿cachai? Como... Es Autocuidado, pero porque 100%. es tu herramienta, la más bacana es tu cuerpo, pues. Sí, Y si eso lo mantenís ahí, podéis seguir entrenando, pues, el oficio. Pero si sí, te lesionas, podéis pasar hasta 2 meses, 3 meses más, con sí, una po. lesión que te imposibilita seguir
profundizando en el oficio. Creo que eso es como súper importante, así. Y ahí tengo mi coach, la llega, pero como que me saca también, como que me apaña ahí, como No, pero es que es verdad, porque es súper importante cuidar el cuerpo, que por allá va un poco, porque en el fondo a mí me pasó que el tallado igual te duele en las manos, la postura, ¿cachai? Después de, así. claro, que está ahí encorvado, doblado, ¿cachai? Y son cosas que uno tiene que tener conciencia. Y aparte, bueno, la edad, el trabajo, la misma, porque bueno, yo, no yo ya no yo tengo 45, no les voy a preguntar la edad a ustedes tampoco porque no compete, pero hay que trabajar con el cuerpo, ¿cachai? Y eso involucra también un entrenamiento. Y esa es la belleza de los oficios que nosotros trabajamos, porque en el fondo una cosa hay que entender la herramienta, hay que sacarle rendimiento a esa herramienta, pero una de las herramientas más importantes somos nosotros mismos, ¿cachai? Entonces tenemos que manejar los tiempos y eso es disciplina, bla, 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 ¿cachai? Y a mí me ha pasado que cuando trabajo cosas muy chicas, esta como postura de la araña, que creo que le dicen, te produce un dolor como tendinitis, ¿cachai? Entonces hay que cuidarse y con herramientas malas, más uno se lesiona. Entonces hay todo un conjunto de variables que suceden y que tenemos que cuidarlas para poder preservar, porque me imagino y un poco ahora como hablando de su futuro, cómo ven su proyecto, ustedes, bueno, aparte son una familia en un fondo, pero cómo ven el futuro, ¿tienen alguna idea de esta idea que me comentabas de hacer como una especie como de tótem, por decirlo de una forma, como un elemento fijo quizás? Sí, como llevar el autómata a una exhibición, como a una exhibición itinerante, que sea como más accesible a todos, pues, así como que se pudiera itinerar el autómata. Eso es como, y no nos proyectamos mucho en realidad, como que vamos ahí viendo cómo va surgiendo la cosa nomás, no sé, tenemos intenciones de, hemos visto que por ejemplo en el extranjero el autómata eh, se paga mucho mejor que aquí. Entonces, la internacionalización de esto también es algo que, bueno, hace poquito tuvimos la suerte de mandar uno a Oklahoma, así que estamos quedando Ujú. aquí bien, y, y es bueno, pues, y esa, Aprendiendo igual hay otra etapa del emprendimiento. claro, aprendiendo a Sí, pues. entender las aduanas de los países, que todos tienen diferentes como criterios para entrar la madera, pues, porque la madera tampoco es un producto tan exportable, así como que no es No, llegar pues. y mandar una tabla, ¿cachai? Como, entonces en esas cosas de aprendizaje estamos ahora, como que tienen que ver como con aprender cosas más burocráticas. No, Y, sí, y está bien eso. Es súper importante porque, perdón, ibas a decir algo, te interrumpí. ¿no? Y también como proyectando también hartos talleres también. Nos gustan harto los talleres, nos gusta la idea de poder devolver siempre un poco del aprendizaje primeramente a nuestra comunidad acá al territorio y después Mm. a otros lugares. Siempre participamos como dando talleres y cosas así. También involucrados con el tema del autómata, de los oficios. La YECA hace talleres de cuero, de lana. Yo hago hay talleres de cómic, entre otras cosas, así como de los autómatas. Entonces, como yo creo que si nos proyectáramos, como seguir en esa misma dinámica nomás, tratando de profundizar mayormente en los diseños, lograr otros movimientos. Estamos con un 7 colores hace mucho rato, creo que te lo mostré ayer igual, y que es Sí, como algo me un proyecto mostraste. que tenemos así como hace varios ratos, po, De antes que fuera el ave de los juegos. de los Ah, juegos, claro. antes que es verdad que es de la pizza. Claro, y tú tienes la lista, así como que estamos en esa, así como yo creo que va a ser lo que se viene pronto. Lo que se viene. Sí, pues eso se le abre la colita, ¿no? Hermoso. Sí, Sí, sí. tiene su alita. Sí, bien bonito. Y acá lo vemos siempre, pues, bueno, ahí a la orilla de la playa, en los humedales. Sí. Excelente. No, bueno, a mí me parece fantástico esto como de la internacionalización.
porque Chile es para nuestros oficios es un mercado chico, ¿cachai? Y es un mercado extraño, por decirlo así. Entonces, mirar para afuera creo que es un esfuerzo necesario, sobre todo en productos como el suyo, que pueden recibir mejores retribuciones en el extranjero, pero que claro, hay que sortear todas estas burocracias que son ah, papeles para allá, papeles para acá, pero que podrían permitir seguir desarrollando este maravilloso oficio con un alto nivel, ¿caché? Porque a mí me pasa que yo lo veo, ¿no? Y más allá de la fabricación en sí, es, es, es hacerlo, porque no es tan sencillo como uno piensa, ¿cachai? O sea, cuando tú me decís que uno de los que hicieron estuvieron 2 años, yo digo, ya, pues, eso es un poco lo que hay que mostrar, ¿cachai? Que estos proyectos demoran tiempo y demoran dedicación y observación y todo ese tipo de cosas es lo que debemos como, no sé si somos un gremio o como grupo humano, mostrar, ¿cachai? Claro. Porque no se ven, ¿cachai? No se ven. Ahora, Creo que el tema de los talleres es un súper interesante. ahora mismo estamos terminando un video que pillamos unas grabaciones de hace como 3 4 años, donde aparece todo el proceso de creación de un ave. Y estaba Ya. pegándole ahí en el celular los videos y así que ahí va a estar dentro de estos días en la página, vamos a compartir ese registro que habla mucho también del proceso. Y ahí está todo, pues, aparecen como las grabaciones de nuestro entorno aquí, que miramos para afuera y aparece un tío, que cachai, como, y ahí van Hermoso. haciendo la inspiración, después de los bocetos, de cuando hacemos el fueguito en la mañana, Tu mate. su mate. Claro, pues es el rito, porque aparte no es que la cosa surja porque sí, si uno igual tiene que Claro, construir la rutina para mover, como que no es que se pare y suceda, ¿cachai? Hay que darle, es parte como del trabajo claro, de lo que uno tiene y que hacer. ese tiempo también es dedicarle tiempo a estar tranquilo, a estar bien, porque si no Exacto. estáis tranquilo, bien, también no podéis desarrollar de buena manera tu oficio. No, Entendemos que es como una mesa de 3 patas, en donde por una parte está la manualidad en sí, el oficio como tal, y por otra parte está el cuerpo, como habíamos hablado, y también esta otra parte que es como cómo te sentís así mentalmente, como emocionalmente. Pues. Todo eso afecta, ¿cachai? Tiene que estar todo eso sólido para que, o por lo menos tratar de mantenerlo así como bien. Pues. Es importante, ¿cachai? Como para poder llevar un trabajo bien, creo yo, no sé. sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo porque en el fondo cuando tú trabajas con tus manos, el trabajo que estás haciendo con tus manos es una proyección de ti mismo, de alguna u otra forma, no es mecanizado, no somos máquinas, ¿cachai? Y en lo que ustedes hacen, más encima hay un trabajo artístico, creativo, mecanizado, con mecanismos. Son hartas las variables que hay que controlar y que requieren altos niveles de concentración y hartas horas de trabajo. Entonces, hay que estar bien. Y para eso hay que cuidarse. Cuidarse como en lo integral, no es solamente cuidar el palo, cuidar la herramienta, es cuidarnos completo, ¿cachai? Y trabajar de manera colectiva creo que también es un punto interesante. Eh, Creo que en los oficios el trabajo colectivo le da mayor poder, más en su caso que más encima son parejas, son familias, como que eso activa de algún lugar que desconozco, pero sí sé que de alguna otra forma el futuro es colectivo, es como de a 2, 3, 4, 5, 15, ¿cachai? Y que eso suceda en los oficios que nosotros amamos es bastante importante. Chiquillos, no sé si quieren decir algo más, no les quiero seguir quitando tiempo, yo quedé pero fascinado con su trabajo, no sé, sé que tienen una tienda que se llama Unibles, es lo único que he encontrado, pero me imagino que no sé si funciona, si quieren decir algo para cerrar, pero felicitaciones por su trabajo, me parece muy hermoso. Gracias. Muchas gracias igual por esta invitación a la entrevista. Es la primera que participamos así online. Igual estaba muy Bien. nervioso y todo, pero salió muy bacán, muy simpático. No sé, Gracias. muy bacán el entrevista. Sí, bacán. Y además que Es, entiendo cuál es el oficio, pues eso de los procesos, igual que se eso. Es bueno hablar con alguien que igual entiende el tema. Mm.
Qué bueno, chiquillos, no tienen idea lo que me agrada de eso, porque de esto se trata esto. Es un esfuerzo que solamente busca visibilizarnos en conjunto. Como ustedes trabajan juntos, yo ahora lo entrevisto. Esa es la idea, ese es el norte, porque creo que es la única forma de seguir avanzando en esto. Eh, Bacán. Piuque Multicolor, no sé si conocen a Piuque, Piuque Multicolor, dice, manden Una saludos a sus fans. clienta, sí, es nuestra amiga Piuque. clienta también. Amiga mía, Es nuestra fan número uno, reconocida, verificada. claro, dice que le manden saludos a sus fans. Excelente. Ahí saludos Chiquillos. que multicolor a todos los cabros de Futrono. Ah, estoy hablando de Excelente, todos los cabros del sur. excelente, Sí, muy agradecido chiquillos. por la invitación, igual en la entrevista, está muy agradable el momento, es bacán hablar de estos temas, así como dice la Yeka, con alguien que igual entiende un poco más de la cosa, así que, puta, agradecido, bacán la instancia igual. El Unibles está activo, pero los valores no están actualizados, así que, Oh, chucha. Pero por pero el igual, Instagram, Mensaje por interno. eso, Mensaje por interno. eso, Sí. pero Dejen el siempre, WhatsApp. en sí. Instagram siempre estamos ahí viendo así los mensajes y Y todo. también en el verano, Mm. al frente de la Muni de Futrono, hay un galpón y ahí tenemos un puesto que atendemos enero y febrero todo el Todos los verano, días, sí. todos los días. Ujú. Así que si quieren ir a conversar ahí, a aprender del mundo de los autómatas, a aprender de Dar su la vuelta por naturaleza, el hermoso Futrono. sí, ahí nos pasen a ver. Sí. Se nos tengan Excelente, sí. fantástico, chiquillos. Oye, que les vaya súper bien. Muchas gracias por esto. Estuvo muy entretenido. Bueno, Y eso, pues lo voy a dejar subido, se guarda y de ahí conversamos los detalles. Chao, perfecto. Ya. chiquillos. Que esté muy Que bien, estén Gracias. súper. bacán. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. Ay, espérate, que no sé cómo se acaba esto.